Bueno, ya que me despejé y recordé por qué soy profesora, entonces vamos a seguir con la clase. A ver, ¿alguno quiere decir la definición de parte? No es como los que están en el proceso. Bueno, si estuviéramos en un parcial oral, te pondría 1, porque estás en clase, amigos. Entonces, parte es aquella persona que ejerce la acción mediante presentando una demanda, la cual tiene una pretensión, ¿sí? Recuerdan que ya vimos acción, demanda, pretensión, eso lo recuerdan muy bien. Sí, todo eso era igual, ¿no? Sí, no, te recomiendo repasar los apuntes. Bueno, entonces también es parte no solo aquella persona que ejerce la acción presentando la demanda, sino también el sujeto pasivo, que viene siendo sujeto pasivo de la pretensión, ¿sí? Entonces, la condición de partes, la condición de partes depende si la demanda prospera o no. Pues, sí, claro. No depende. La condición es netamente procesal, es independiente si prospera o no. Pero entonces yo por qué voy a hacer una demanda si no prospera. Pues porque tú estás esperando que el juez decida si tú realmente tienes ese derecho y si la contraparte realmente tiene una obligación. Tú no puedes presentar una demanda pretendiendo que sí o sí vayas a salir ganando. Eso no depende de ti, depende del juez. Creo que me equivoqué de carrera. Sí, yo también creo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de identificar cuáles son las partes en el proceso? Doctora, porque pues cada parte tiene ciertos deberes en el proceso. ¿Cuál es la importancia de que intervengan las partes? De identificar quiénes son las partes, perdón. Porque siempre tienen que clasificar todos. Bueno, al menos alguien tiene una idea. Vean, la importancia es que debemos identificar quiénes son las partes para saber quiénes realmente pueden intervenir en el proceso, quiénes realmente tienen esa calidad para intervenir en el proceso y a quienes realmente les afecta la cosa juzgada de la sentencia que se derive al final del proceso. ¿Uno recuerda qué es la cosa juzgada? ¿No? ¿No vieron cositas? Demos así. Entonces, vamos a continuar ya sabiendo la importancia de identificar quiénes son las partes, porque también hay que separar las partes de los terceros, que es lo que vamos a ver al final de la clase, quiénes son terceros en comparación con las partes. ¿Listo? ¿Qué? Tercero es cuando no habla en tercera persona. Me voy por otro café, ya casi se va a acabar la clase y no vamos ni por la mitad. Entonces vamos a clasificar ahora las partes, ¿listo? Entonces estas se pueden clasificar según el momento en el que intervienen en el proceso. Estos pueden ser originales o intervinientes. Originales son aquellos que intervienen desde el inicio del proceso, como lo son el demandante y el demandado. Y los intervinientes son aquellos terceros que son llamados, ya sea de oficio o a petición de parte. También pueden ser clasificados de acuerdo con la permanencia que tienen en el proceso. Estos pueden ser permanentes o transitorios. Permanentes son aquellos que intervienen durante todo el proceso. Entonces, hasta que se dé la sentencia. Aquí también pueden entrar los terceros que intervienen hasta el final del proceso. Y luego tenemos los transitorios, que son aquellos que intervienen para un incidente en específico, al cabo del cual, cuando se solucione, se salen del proceso. Ahora, por el número de personas que integran una misma parte, pueden ser simples o plurales. Simples hace referencia cuando hay solamente un demandante o un demandado, y plurales cuando hay varios demandantes o varios demandados. Y también, por último, se clasifican de acuerdo a la forma como se vinculan al proceso. Esto puede ser voluntario o forzoso. Voluntarios son aquellos que intervienen por decisión propia, como lo es el demandante. Y luego tenemos forzada cuando intervienen porque son llamados al proceso, ya sea de oficio al juez o a petición de las partes. Bueno, entonces ahora les voy a explicar dos aspectos muy importantes para finalizar con respecto a las partes, que son legitimatio ad processum y legitimatio ad causam. Entonces, legitimatio ad processum es la legitimidad para participar en el proceso, y eso se tiene que probar desde el inicio del proceso. Entonces, esto implica dos cosas: la capacidad para ser parte y la capacidad para comparecer. La capacidad para ser parte hace referencia a quién puede ser parte del proceso, y eso incluso el artículo 53 del Código General del Proceso me lo establece: las personas naturales, las personas jurídicas, el patrimonio autónomo, el concebido y los demás que determina la ley. Ahora bien, con respecto a la capacidad para comparecer, esta me establece quién puede obrar directamente en el proceso. ¿Listo? ¿Quedó claro?
Doctora, No acepto preguntas. Doctora, pero es No, importante. entonces vamos a hablar ahora de la legitimación, legitimatio ad causa, la legitimación para la causa. Entonces, esta hace referencia a la cualidad y el interés. La cualidad hace referencia a la adecuación de la persona a la cual se refiere la norma jurídica con respecto a quien plantea la pretensión, o sea, la adecuación de la persona a la que se refiere la norma abstracta, tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo. Y el interés es la necesidad que tiene el demandante de plantear su pretensión para la satisfacción de un derecho, y también la necesidad que tiene el demandado de que prospere su defensa contra esa pretensión. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claro? Legitimatio ad causam y legitimatio ad processum. ahora sí me puede responder una pregunta, por favor. A ver, cuénteme. Doctora, entonces al final, ¿el juez sí hace parte? O sea, ¿sí es parte o no es parte? Yo renuncio. Pero doctora, Doctora, diga quién es ese bigotón que acabó de decir. Ay, qué bueno. No sé. La universidad con Buenos días. cualquiera. Mi nombre es Armando Díaz Echandía, profesor de procesal hace más de 20 años. Se nota. Vi que ustedes tuvieron a echar a la profesora y yo no me voy a dejar ganar el cuento con ustedes, así que vamos a iniciar esta clase rápido porque hemos perdido mucho tiempo, señores. Primero que todo, les voy a decir que yo uso una lista para manejar mis temas porque yo me pierdo muy fácilmente de todos los pensamientos que tengo, muy importantes de por sí. El siguiente que sigue mirando el bigote se larga. Usted, lárguese. Ya. Iniciamos con la ocasión procesal de parte. Cuando se trata de relaciones procesales, no son las mismas partes las personas que participan en el proceso o en el litigio. Las personas que participan en el proceso son distintas al litigio. No es lo mismo una persona que está demandando o una persona que está demandada a una persona que participa de por sí. Un ejemplo para que me entiendan. Imagina una firma de abogados. Un socio demanda a otra firma. De por sí la acción del socio no está metiéndola en el litigio, está metiendo a las firmas. ¿Entendieron? Sí. Ahora la parte material de lo procesal. Del sentido de las partes, perdónenme. En el sentido material, pues estamos hablando de las personas que participan en el litigio. Si yo le demando a usted por una deuda, digamos que usted me rompe mi celular, usted y yo estamos ¿Usted siendo tiene las celular, personas. doctor? Sí, señora. ¿Lo quiere? No. Gracias. Seguimos con las nociones de actor y opositor. Cuando hablamos de una jurisdicción voluntaria, existe solo una parte. Pues claro, la persona que quiere demandar. Si usted me rompe mi celular, sigamos con el ejemplo del celular, pues yo tenemos que seguir hablando con ese proceso. Es demandante quien formula la demanda y es demandado quien la recibe. No hay mucho misterio en esto, señores, no se pierdan. Usted vaya por un café que se va a dormir. En el proceso, señores, ustedes saben que hay igualdad de partes porque esto es un principio procesal que yo creo que lo alcanzaron a ver con el caso de Pinga que les dio clase hace un rato. Las partes tienen igualdad de condiciones tanto en el proceso como en la vida. Ambos tienen la posibilidad de defenderse. Esto lo dicta varias veces el Código Procesal en muchos artículos, pero ¿para qué mencionarlos? Lo tendrán que estudiar por el parcial. Hay varias formas de partes. Existen partes iniciales, intervinientes, principales, secundarias, permanentes, transitorias o incidentales, e incluso necesarias y voluntarias. En este sentido, el proceso se ve determinado por muchas de las partes que participan en él. Ahora, usted, cuénteme qué pasa si yo inicio una demanda y yo me muero. ¿Se cae la demanda? ¿Se cae el proceso? Se cae su familia del dolor, doctor. Sí, señora, muy bien. Gracias. Pero no procesalmente. Se recurre a una figura de la asociación procesal. Hay múltiples tipos de asociación procesal. Por ejemplo, les voy a mencionar una de ellas. La asociación de una parte por sus herederos en caso de muerte, que sería este ejemplo. Se puede suceder también los procesos entre vivos, de manera etcétera. Por último, y por esta sesión, antes de que se... Bueno, ya para terminar. No, creo que no podía hacerlo como se dieron cuenta y perdimos mucho tiempo. Entonces, para la próxima clase, usted me va a exponer terceros, porque sí, y mi asistente va a venir a explicar el litis consorcios, que es lo último de partes. Espero que les vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, muchachos, yo les voy a explicar los terceros en el proceso. Pues el doctor te dije, Chandía me dejó esa tarea. Los terceros, fácil, son aquellos que no son partes. Y también un criterio importante para poder determinar si es tercero o parte, pues es que el tercero se adhiere después de que inicia el proceso. Podemos clasificarlo en aquellos que tienen intervenciones necesarias o en intervenciones voluntarias. Los terceros con intervenciones necesarias son aquellos que el juez, ya sea por petición de partes o por oficio, pues designa que deben comparecer ante el proceso. Podríamos clasificar en estos los terceros litis consorciales, pues que hacen parte del litis consorcio, yo entiendo, el doctor Chandía lo va a explicar. En los terceros de intervención voluntaria podríamos clasificar a los terceros
coayudantes o terceros que se adhieren al proceso, pues porque estos no tienen un interés, estos tienen un interés en el proceso, pero los efectos de la sentencia no se extienden a estos, pero si fallan en contra de la parte que están ayudando, pues podrían verse perjudicados. También encontramos los terceros que son, pues, que están llamados en garantía. Básicamente se dan los procesos de indemnización de perjuicios, pues garantizan el pago de esta, como por ejemplo la cláusula penal. También encontramos una clasificación diferente a los terceros, que son los ad excludem, que son aquellos terceros que tienen intereses contrarios a las partes y que son, pues, autónomos, ya que estos tienen el interés de que se reconozca algo diferente a lo que están pidiendo las partes, como por ejemplo en los procesos de prescripción adquisitiva, en los cuales pues alguna de las partes o las dos partes están diciendo que son los propietarios, pero realmente no es así, y el propietario es un tercero que se adhiere después en el proceso. Ok, en esta ocasión continuaremos con el índice consorcio. Este se puede denominar ya sea como un concepto o una clasificación en la cual varias personas se encuentran dentro de una misma parte o una posición dentro del proceso. Este ya puede ser demandante o demandado. Esto se puede estipular ya sea de manera legal o convencional. Este como tal posee una clasificación en la que se encuentra como tal la división de o pluralidad de una o varias partes y como tal la obligatoriedad de su constitución. Dentro de la división o pluralidad de una o varias partes podemos encontrar activo, pasivo o mixto. Activo como tal encontramos dos o más personas en la parte actora, en el pasivo dos o más personas en la parte demandada, y en el mixto hay dos o más demandantes o dos o más demandados. Dentro de la obligatoriedad de su constitución podemos encontrar aquellas que son necesarias, cuasi necesarias o facultativas. En las necesarias es aquella relación jurídica en la cual se encuentran varias personas y en la cual depende la participación de todas estas para que se dé el proceso o la sentencia. La cuasi necesaria también se desarrolla entre una relación jurídica. Hay varias personas, pero el proceso depende de una o varias que actúa por todos. Y la facultativa es aquella en la cual se dan otras relaciones jurídicas dentro de la relación jurídica principal, y estas personas que están vinculadas también pueden participar en el proceso. Bueno, partes que ejercen la acción, también la demanda con la pretensión. Hola, Bray. Y también es parte de que viene siendo Oh. pasiva. Me ignoras. Karma, ya. Vamos a ver. Ay. Ay, qué genial. Pero puedo hacer